Todo el mundo conoce a alguien que se está desmoronando por dentro, pero que sigue sonriendo en las fotos. Gente que parece funcional, pero que vive contando los minutos para que el día termine. Personas que en teoría lo tienen todo para ser felices: un buen empleo, algo de dinero, una casa, pero por dentro están vacías, asfixiadas por una angustia que nadie percibe. Y si eres honesto, quizás esa persona seas tú. La verdad que nadie quiere enfrentar es que la vida, para la mayoría, es una larga serie de frustraciones, obligaciones, sin sentido y pequeñas dosis de sufrimiento, todo empaquetado en rutinas cada vez más automáticas. Te levantas temprano para trabajar, pierdes horas en el tráfico, comes algo rápido, lidias con jefes abusivos, clientes irritantes, cuentas pendientes y regresas a casa exhausto con la única promesa de alivio, siendo un episodio de una serie que ni siquiera te interesa de verdad. En el fondo sabes que algo está profundamente mal con la vida, tal como es, pero aquí viene el golpe. Esto no es un error, es el patrón. Arthur Schopenhauer decía que la vida es una cadena de necesidades que nunca cesan y que el sufrimiento es el estado natural del ser humano. Cioran llamaba a la vida una catástrofe repetida. Krishnamurti afirmaba que estar bien adaptado a una sociedad enferma es por definición una forma de locura. Y antes de que intentes responder con frases hechas como «la vida tiene sus altibajos» o «todo es cuestión de perspectiva», detente y respira. Esto no es un video de autoayuda. No estamos aquí para tapar agujeros con optimismo, sino para enfrentar el hecho brutal de que tal vez la vida realmente sea una miseria y el único final certero sea la muerte. Pero no nos quedaremos solo en la provocación. Vamos a sumergirnos en lo más profundo e incómodo de la condición humana a través de la mirada de algunos de los pensadores más lúcidos e implacables que han existido. Puedes intentar huir del sufrimiento, ignorar la muerte y fingir que todo está bien, pero en algún momento la realidad se impone. En este video entenderás por qué estos filósofos tenían razón, por qué vivir es cargar un fardo absurdo, y por qué reconocer esto puede ser el único paso real hacia algo que se sienta verdadero. Ya es tarde para volver atrás. Entraste en el agujero con nosotros. Empecemos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el momento en que deseas algo es exactamente cuando el sufrimiento comienza? Antes del deseo hay un vacío, después la frustración por no tener lo que quieres, por tenerlo y querer más, o por darte cuenta de que lo que querías no significaba nada. Schopenhauer llamó a esto la esclavitud de la voluntad y no usó esa palabra por casualidad. La voluntad para él era un impulso ciego, irracional e insaciable que lo domina todo, desde las células hasta las civilizaciones. La vida no está guiada por la razón, sino por la carencia. La voluntad quiere y mientras quiera tú sufres. El mundo moderno adora fingir que esto no es verdad. Vende metas, propósitos y afirmaciones motivacionales. Sigue tus sueños, dicen. Pero lo que nadie te cuenta es que el sueño al cumplirse se convierte en otra prisión. Compras un coche y enseguida quieres otro, amas a alguien y después empiezas a extrañar lo que perdiste al entregarte. La voluntad nunca se detiene. Alquila tu alma y cobra caro por el alquiler. La vida humana debe ser algún tipo de error, escribió Schopenhauer. La prueba está en la propia existencia. Él no era un viejo gruñón gritándole a las nubes. Era brutalmente claro sobre un hecho que todos experimentan, pero que pocos tienen el valor de admitir. Vivir es debatirse entre el deseo y el tedio. El tedio, por cierto, no es solo la falta de algo que hacer. Es el grito silencioso de una existencia que no sabe lo que quiere. Cuando estás aburrido, es porque ya no hay un deseo momentáneo que te distraiga, y lo que queda es la conciencia desnuda de la falta de sentido. Schopenhauer describió el tedio como la pausa que revela lo absurdo de la vida. Entre el dolor y el tedio
La existencia gira como un péndulo. Piensa en el ritmo de nuestras vidas. Trabajamos no por pasión, sino por miedo a la miseria. Corremos tras placeres que duran minutos. Llenamos el tiempo con compromisos inútiles para no tener que mirar hacia adentro y ver la nada. La existencia humana se reduce a eso, llenar vacíos con ansiedad y llamar a eso vida. Y no sirve de nada buscar refugio en la fe ciega, en el progreso o en la bondad humana. Todo eso no es más que ruido sentimental. La realidad sigue siendo que la vida no ofrece garantías, ni justicia ni sentido. Y enfrentar eso no es nihilismo, es madurez filosófica. El optimismo, en cambio, es una forma infantil de negar lo obvio. Y la ciencia, ella no salva esta ecuación, solo confirma el problema. La neurociencia moderna ya sabe que el cerebro humano está diseñado para desear, no para satisfacerse. El sistema dopaminérgico funciona como una trampa biológica. Cuanto más tienes, más necesitas. Estamos literalmente biológicamente condenados a la insatisfacción. El optimismo dice, ya pasará. Schopenhauer responde, empeorará o regresará empeorado. Y esto no es una invitación a rendirse, es una invitación a la lucidez, porque solo quien entiende la naturaleza del sufrimiento puede dejar de correr tras lo inalcanzable. El pesimismo en este contexto es un antídoto contra el autoengaño. No destruye la vida, solo quita el barniz barato que te impide ver lo que realmente está sucediendo. ¿Quieres dejar de sufrir? Deja de creer que la vida debe hacerte feliz. Solo cuando dejamos de esperar que la vida sea algo que no es, comenzamos a mirarla con honestidad. Y es ahí donde nace por primera vez la cordura. El mayor trauma de tu vida ocurrió antes de que respiraras por primera vez, y nadie te pidió permiso para ello. El nacimiento se celebra como un milagro con llantos, fotos, felicitaciones, pero nadie menciona el peso invisible que se le entrega a quien acaba de llegar. El fardo de existir, de saber que va a sufrir, de saber que va a morir, y en el medio de intentar dar sentido a un caos que no responde. Cioran escribió, no se comienza la vida con el derecho a elegir entre el ser y el no ser. Esta frase debería estar en los hospitales, no los lemas optimistas sobre nuevos comienzos. El autor rumano abogaba por el suicidio ni por la destrucción. Exponía la herida. Escribía como quien sangra en cámara lenta. Para él la conciencia era una maldición evolutiva. Solo los humanos saben que van a morir. Solo los humanos crean religiones, ideologías y distracciones. Todo para soportar lo absurdo de haber nacido sin motivo. Cioran decía que la mayor tragedia no es la muerte, es el nacimiento, porque después de nacer todo lo que viene es una caída. Naces, luego tienes hambre, frío, miedo, creces, descubres el aburrimiento, el fracaso, el abandono. Trabajas para vivir y vives cansado. Amas y te traicionan, confías y te decepcionan, envejeces, enfermas, mueres y en eso todos somos estadísticas. Intenta refutar esto con frases motivacionales. No se puede porque Cioran hablaba de algo que nadie puede borrar. El dolor de existir sin un motivo claro, sin una dirección confiable, sin un alivio permanente. Él fue uno de los pocos que tuvo el valor de decir que no haber pedido nacer es en sí mismo un argumento ético contra la vida. Y no hablamos de drama, hablamos de lógica. El sufrimiento es una certeza, el placer, un intervalo. ¿Qué clase de milagro es este que ya nace roto? En uno de sus textos más impactantes escribe, el hecho de que yo exista demuestra que el mundo no tiene sentido. La existencia de un ser capaz de pensar eso ya es por sí misma una acusación contra el universo. Y antes de que alguien diga que la vida también tiene belleza, Cioran respondería con otro golpe. Incluso las alegrías son cómplices de la tragedia, porque la belleza también se va, la alegría se desvanece, lo que es hermoso se marchita, lo que es intenso se deshace, se convierte en un recuerdo. Hasta el amor que se proclama eterno termina aplastado por la rutina o la muerte.
¿Has visto a un niño en Gaza? ¿A un anciano abandonado en un asilo? ¿A un joven suicidándose a los 20? Todo esto nace de una decisión que nadie pidió nacer. La vida para Cioran es una deuda no asumida, y la negativa a aceptar esta tragedia es para él cobardía intelectual. El optimismo es solo anestesia, una negación de la lucidez. La mayoría de la gente vive en piloto automático, haciendo planes, persiguiendo metas, riendo en fiestas, como si el abismo no estuviera justo ahí esperando. Pero Cioran no aceptaba ese teatro, arrancaba las máscaras y mostraba lo que tenemos, una existencia forzada con un comienzo traumático y un final garantizado. La lucidez en este contexto es un castigo, pero también una forma de liberación. Cioran no predicaba la desesperación, predicaba una risa ácida ante lo absurdo. Porque cuando ya no esperas nada, ni sentido, ni redención, nadie puede engañarte. La vida continúa, pero ahora sabes con qué estás lidiando. La sociedad te domesticó. Crees que eres libre, pero solo eres un producto bien entrenado. Estudiaste lo que te dijeron. Aceptaste reglas sin cuestionar. Te adaptaste al mercado. Aprendiste a sonreír en el trabajo. Te quejaste, pero seguiste. Ahora vives cansado, ansioso, drogado de distracciones, rezando por días festivos, repitiendo frases hechas. Y cuando alguien te pregunta cómo va la vida, respondes, normal, normal, esa palabra, esa prisión. Krishnamurti no aceptaba esa mediocridad adiestrada. Afirmaba sin dudarlo, no es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. La enfermedad no está solo en las guerras, en la desigualdad o en las catástrofes. Está en el modelo de existencia que aprendiste a repetir, donde ser funcional es más importante que ser consciente, donde pensar diferente es peligroso, donde sentir demasiado es una debilidad, donde todo se convierte en una actuación, carrera, afecto, espiritualidad. Desde niño fuiste entrenado para obedecer en la escuela, la iglesia, la empresa, un condicionamiento sutil y eficaz. El sistema educa para la sumisión, no para la inteligencia. Enseña fórmulas, no discernimiento. Moldea personalidades, no seres humanos. Krishnamurti decía que la educación actual crea personas ajustadas a lo absurdo y el resultado está a la vista. Una sociedad llena de adultos rotos, fingiendo estabilidad, viviendo de antidepresivos y pornografía, buscando alivio en redes sociales y gurús de autoayuda, todo para escapar del pavor silencioso de una vida sin sentido. Problema, según Krishnamurti, no es el sufrimiento, es la negación del mismo, el intento insano de escapar del dolor en lugar de comprender su raíz. Él no ofrecía fórmulas, al contrario, las destruía todas. Decía que seguir a cualquier autoridad política, espiritual, emocional, era ya estar perdido, porque todo el sistema, al prometer seguridad, te secuestra la libertad. Y el sufrimiento que sentimos viene exactamente de eso, de habernos alejado de la verdad cruda, de la experiencia presente. Krishnamurti hablaba con frialdad, pero con precisión. La verdad es una tierra sin caminos. Es decir, no hay un manual, no hay un método, no hay una salvación que venga de fuera. La libertad solo existe donde hay un cuestionamiento radical de todo. Aquí está el golpe final. Sufres porque vives según patrones que no son tuyos. Deseas lo que te dijeron que era deseable. Huyes del dolor porque te enseñaron que sufrir es un fracaso. Vives como te mandaron vivir. Pero eso no es vivir, eso es funcionar. Krishnamurti proponía algo simple y revolucionario. Observar sin filtrar, ver el miedo, la angustia, el aburrimiento, el impulso, todo tal como es, sin querer huir, porque en la observación directa, sin juicio, la mente comienza a liberarse de la prisión del condicionamiento. Y entonces te das cuenta, el mundo no solo está mal allá afuera, también está mal aquí adentro, en los moldes mentales que aceptaste sin darte cuenta. La verdadera locura no es volverse loco, es adaptarse perfectamente a lo insoportable.
La normalidad hoy es el delirio colectivo más peligroso que existe. Y mientras sigas intentando parecer bien, seguirás rompiéndote por dentro. La verdad que destruye todas las demás es simple. Vas a morir. No importa cuánto te distraigas, conquistes o ames, se acabará. Y si hay algo que comanda en silencio cada una de tus decisiones, es eso. Ernest Becker no dejaba espacio para rodeos. En La negación de la muerte escribió: el ser humano es un animal que sabe que va a morir, pero lucha por no saberlo. Este es el pacto silencioso de la sociedad moderna. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. El mundo es una coreografía de negación, trabajo, matrimonio, hijos, metas, viajes, maratones de series, publicaciones felices, todo para empujar la verdad última al rincón más oscuro de la mente. La muerte está censurada, escondida detrás de eufemismos. Nadie dice que alguien murió. Dicen que partió. Los velorios se aceleran. Los enfermos terminales son aislados. La muerte se ha vuelto obscena porque nos recuerda que somos vulnerables, finitos, prescindibles, pero es precisamente ese pavor lo que mueve la maquinaria del mundo. Becker llamó esto terror management, proyectos heroicos creados para fingir que duraremos para siempre. Religión, ideología, estatus, éxito, legado. Por eso la gente dona millones para que sus nombres estén en edificios. Escriben libros para ser recordados. Luchan por ideas que garantizan la inmortalidad simbólica. Lo que mueve el mundo no es el amor, es el miedo a la extinción. Becker escribió: las sociedades funcionan como estructuras de inmortalidad, es decir, ofrecen significados prefabricados que te distraen de la verdad central. Ser un buen profesional, un padre de familia, un ciudadano de bien. Todo esto es una forma de intentar darle un valor eterno a algo condenado. ¿Te has dado cuenta de cómo las crisis existenciales más profundas ocurren cuando enfrentas la muerte de cerca? Un accidente, un cáncer, una pérdida. Es ahí cuando todo lo que parecía sólido, carrera, relaciones, ambiciones, se disuelve porque en el fondo todo lo que hacemos es para olvidar el hecho de que vamos a desaparecer. Becker es quirúrgico. El hombre se embriaga de cultura porque no soporta su propia fragilidad. Y aquí no hay salida fácil. Ni siquiera Dios escapa de este debate. Becker mostraba cómo incluso la fe a menudo funciona como una muleta psíquica para encubrir el miedo al final. La promesa del paraíso, la reencarnación o el karma es muchas veces puro desespero disfrazado de espiritualidad. ¿Quieres una prueba del terror a la muerte? Observa cómo los multimillonarios hoy invierten miles de millones en tecnologías de longevidad, criogenización y transferencia de conciencia. Lo tienen todo, pero no soportan el pensamiento de la descomposición. Eso no es sabiduría, es desesperación high-tech. La neurociencia lo confirma. Cuando alguien se enfrenta a su propia mortalidad, las áreas del cerebro relacionadas con el miedo y el ego entran en estado de alerta. La muerte no es solo un fin, es un colapso simbólico. El yo se colapsa y Becker nos da el golpe final con una lucidez implacable. La madurez es aceptar la muerte, no negarla. La negación de la muerte es el motor del autoengaño. Por eso nos alienamos, por eso huimos del silencio, por eso preferimos una vida superficial pero cómoda a enfrentar el horror de ser polvo, carne y memoria a punto de desaparecer. La única posibilidad de libertad real es mirar el abismo y no desviarse, porque solo quien acepta la muerte como destino puede por fin empezar a vivir sin mentiras. El universo no te odia, pero tampoco te ama. No siente nada. Esa es la verdad más ignorada y más insoportable. No hay un propósito, un plan ni una justicia mayor. Hay partículas, colisiones, entropía, un caos silencioso y dentro de eso tú, una conciencia frágil que intenta encontrar sentido donde ni siquiera hay una intención. Ray Brashear no se anda con rodeos. La verdad no consuela. El nihilismo no es una amenaza a evitar, sino una realidad a enfrentar. No existe un consuelo metafísico,
El universo no te recompensará por ser bueno. Él corta todo lo que es cómodo y nos obliga a lidiar con lo que queda. Un mundo mudo, frío y sin un porqué. Chekhov, por otro lado, no escribía tratados, escribía vidas. Y en las vidas que retrataba, nada se resolvía. La gente amaba en silencio, moría en silencio. Era olvidada sin drama. La vida nos engaña con pequeñas esperanzas, escribió sin ironía. Su realismo era una herida abierta. Nadie va a salvarte, simplemente sigues viviendo. Y eso es todo. Zahar Prilepin añade a esto la lente de la guerra, de la brutal historia de Rusia, donde el sufrimiento no es una excepción, sino una estructura. En sus relatos, el dolor es tan banal que deja de causar asombro. Hombres que entierran a sus hijos, mujeres abandonadas, soldados enloquecidos, y aún así continúan porque detenerse no es una opción. Prilepin no idealiza, expone. La resistencia no es hermosa, es instinto. Philip Müller, por último, hace la cirugía final. Critica la búsqueda desesperada por transformar el dolor en sentido. Escribe que el sufrimiento no es material para el crecimiento, es lo que es. Sufrimiento. La idea de que todo tiene un motivo o de que vamos a aprender algo de cada tragedia es para él un reflejo del miedo humano a aceptar el caos. Möller diría: deja de buscar lecciones donde solo hay pérdida. Perdiste a alguien que amabas. No hay una lección en ello. ¿Fracasaste a pesar de haber hecho todo bien? Nadie te lo va a explicar. Fuiste abandonado cuando más lo necesitabas. No fue una prueba, fue simplemente lo que pasó. La vida sucede sin guión, y tratar de encajarla en estructuras de sentido solo refuerza la ilusión y el miedo a aceptar que tal vez no haya respuestas. La física misma lo corrobora. El universo se está expandiendo, volviéndose más frío, oscuro y desordenado. Entropía creciente. Eso es todo. No hay un centro ni una misión. Pero aquí está el giro final. No tener un sentido no significa rendirse. El filósofo Ray Brassier argumenta que enfrentar el nihilismo no nos paraliza, nos libera, porque cuando ya no esperas salvación, ni redención, ni justicia, finalmente eres libre para vivir sin mentirte a ti mismo. Vive porque estás vivo. Continúa porque detenerte tampoco trae alivio. Crea, ayuda, siente, no porque haya un gran plan, sino porque es lo que puedes hacer en ese minúsculo intervalo entre dos nadas. El coraje no está en negar el vacío, sino en mirarlo y seguir adelante. Llegaste hasta aquí, escuchaste cada palabra, enfrentaste cada verdad, y eso ya es más de lo que la mayoría tiene el valor de hacer. No es fácil hablar de sufrimiento, muerte y vacío, temas que la sociedad intenta barrer bajo la alfombra, pero si te quedaste hasta ahora, es porque algo en ti reconoce esta realidad. La siente, la vive y carga con este peso también. Quizás en silencio hayas pensado: esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque duela.